Cuando dice uno que entra en la vida religiosa, a veces como que suena que es extraterrestre, que no tuviste ninguna Sí. experiencia de mundo, pero yo creo que la mano de Dios entró ahí. Porque al chocar la troca, se vio el golpe y ya vimos que ya no, sus luces ya no se vieron, los balazos cesaron. Yo le decía al hermano Tavo que iba conmigo, pero a mí me hubiera gustado morir allí. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cada Quien Su Mundo. Y en esta ocasión me acompaña el hermano Sergio. Es una persona muy querida aquí en el municipio de Namiquipa, muy reconocido también. Y nos da mucho gusto recibirlo aquí en la única radio para este podcast Cada Quien Su Mundo. Bienvenido, hermano, ¿cómo está? Muy bien y muy contento de estar aquí con ustedes también. Gracias, pues gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Ya nos había acompañado aquí en otro programa. También fuimos a visitarlo y tenemos una cápsula por ahí en el canal de la única radio donde nos explica muy bien todo el funcionamiento y cómo fue que se creó este lugar donde usted vive desde hace ya muchos años. Recuérdeme cuántos años. 28 años. 28 años. Y recuérdeme el nombre también porque todos estamos acostumbrados a decirle convento siempre. Ah, no, sí. El nombre propio de la casa donde vivo se llama eremitorio. Eremitorio. Eremitorio franciscano. Y el eremitorio es donde vive una persona sola que llamamos ermitaño o eremita. Ok. Cada grupo religioso tiene su nombre. Los conventos son para religiosos, religiosas. Y los monasterios son para monjes y monjas. Muy bien, entonces ahí precisamente en esta cápsula que estoy comentando, por si alguien quiere, la puede checar en el canal de YouTube de La Única. Ahí está la cápsula con el hermano Sergio, donde nos presenta este eremitorio, ¿sí? Y donde nos visitamos cada espacio. Quedó muy suave esa cápsula. Y bueno, vamos a empezar con el origen de este podcast, hermano, que es ¿cómo es su mundo? ¿Cómo es el mundo del hermano Sergio? ¿Cómo nos podría descifrar y describir el mundo suyo como franciscano y en general como hermano Sergio? Es muy sencillo, es aprender a vivir el día a día que Dios te va regalando y ir descubriendo las maravillas que Dios te va presentando en ese día a día. Mi mundo es el eremitorio, es el trabajo, es la oración, que es lo más importante que nosotros tenemos como vida eremítica. Y otra parte muy importante de mi mundo vienen siendo las personas. Es lo que complementa mi vida y es lo que me da fuerza para seguir con la llama de la vocación encendida. Es el encuentro con las personas. El eremitorio siempre está abierto a las necesidades de matrimonios, jóvenes, personas con situaciones difíciles, conflictos. El eremitorio tiene que ser un lugar de encuentro, un lugar de encuentro con las personas. Y cuando nosotros decimos ermitaño, nos vamos luego a un viejito de barbas largas, encerrado en un cuarto, que no tiene contacto con nadie, que se aisló del mundo. No, a lo mejor en su tiempo fue así, ahorita no. Ermitaño es efectivamente lo que comenta, pues siempre que decimos ermitaño es como que esa imagen que nos acaba de describir, pero no nos damos cuenta, o hay personas que decimos, bueno, el hermano Sergio vive allá, los que le llaman convento, no les llaman eremitorio, ¿verdad? Pero vive allá y se dedica a la oración, pero no saben mucho más de qué es esa función o lo que está haciendo en ese día a día. Ahorita me llama mucho la atención también cuando me dice, es muy sencilla mi vida, es estar el día a día con lo que Dios me da. Entonces me gustó mucho esa manera de decirlo y esa sencillez que de alguna manera, pues sí, tiene una cierta sencillez, pero también tiene esa filosofía, o no sé cómo llamarlo, esa espiritualidad de decir lo que Dios me va a dar, eso es lo que yo recibo y llevo mi día a día. Entonces es como concentrarse, valga la redundancia, en cada día, ¿no? O sea, es un día a otro lo que va sucediendo y si este día Dios me permite, yo voy a continuar con mis actividades. Y mañana, como dicen, no, ya será otro día y lo que Dios quiera. De esa manera es como lo quiero entender, hermano. ¿Estoy en lo correcto más o menos? ¿O? Estás en lo correcto. Mira, es una filosofía que el mundo no entiende. Nosotros vivimos preocupados por el pasado, por el futuro y nos olvidamos de lo más importante que es el presente.
Sí. Dice el apóstol San Pablo, dice, a cada día le basta con sus fatigas. Entonces, la vida del eremitorio o del eremita no es una vida complicada, ni tiene horarios, ni tiene reglas muy duras. Está abierta la gracia y la misericordia de Dios el día que nos va regalando. Y ese día nosotros, bueno, yo como eremita lo comienzo con oración. Todo se comienza con oración. El día se programa delante del sagrario, se le pregunta a Jesús cuál es el plan, cuál es el proyecto de este día. Y te tienes que preparar de una manera física, espiritual y psicológica, porque te vas a encontrar con situaciones difíciles, a veces de matrimonios, de jóvenes. Tienes que estar preparado, no desde el ambiente intelectual, sino desde el ambiente espiritual, porque nuestro trabajo como eremitas no es intelectual, es espiritual. Y lo que estamos tocando nosotros y queremos tocar es el espíritu de las personas que van lastimadas, que van. Si me preguntas cuál es la esencia o el fuerte de mi trabajo como eremita, son las personas. Eso a mí me encanta. Yo no puedo concebir mi vida eremítica sin las personas. A lo mejor en un tiempo, en el inicio de la vida eremítica, fue que te ibas a una cueva, te aislabas del mundo, te apartabas de todas esas situaciones. Las cosas van cambiando, las necesidades son diferentes. La iglesia nos va proporcionando también las herramientas necesarias para vivir nuestra vida de oración, para vivir nuestra vida de fe, pero también para proyectar esa vida de fe. En cuando dice las personas, me decía ahorita que está abierto el eremitorio para recibir a las personas que tengan conflictos de pareja. Las personas se acercan hacia usted cuando tienen una necesidad y voy a recordar aquella vez que fuimos a visitar lo que no me decía. Cada vez que les aprieta el guarache, me decía, sí. Por aquí andan las personas y entonces usted está acostumbrado a recibir a las personas y brindarles esa ayuda cuando en distintas situaciones difíciles. Bueno, entiendo que después de 28 años teniendo el eremitorio, pues debe tener muchas anécdotas, muchas personas y mucha gente que ha ayudado recibiéndolos de esta manera. Lo buscan a cualquier hora, se acerca gente a buscar al hermano Sergio para pedir esa ayuda, no sé, un conflicto, resolver algo, o cómo serían esas diversas situaciones. Cuando se inició la vida eremítica, cuando inicié yo en esa casa, pues era poco conocido. Entonces hubo mucho espacio de silencio, de oración, de trabajo manual. Estábamos en etapas de construcción. La gente no tenía conocimiento de mi presencia pues ahí, pero poco a poco la gente se fue dando cuenta. Y yo también me di cuenta de que la gente necesitaba un espacio donde acudir para desahogarse, para conseguir un consejo. Me encanta cuando la gente, por ejemplo, una pareja que tiene conflicto y a una de las partes llega, se acerca a mí. Cuando una persona se acerca y busca ayuda es que quiere solucionar su problema, quiere arreglar su matrimonio, arreglar cosas. Entonces opté por ese tipo de apostolado. No me puedo encerrar en una vida de oración con Jesús y conmigo. Yo tengo que estar abierto a la necesidad. El eremitorio, a la hora que llegue la gente, que a veces hay días que está saturado desde la mañana hasta en la tarde, me encanta tocar esa parte importante. Y se va corriendo la voz, no nada más aquí de la localidad del Terrero, Namiquipa, sino viene de Cuauhtémoc, viene de Chihuahua, viene de muchísimas partes. Vienen buscando eso que el mundo necesita hoy, el espacio y el tiempo para que alguien les escuche. No, qué buena labor entonces también, ¿verdad? Sí. La que se está haciendo y mejor descrita aquí de esta manera, porque a veces no nos imaginamos todo eso que se hace o toda esa labor que está haciendo en esta vida religiosa. Que me gustaría ahora preguntar, ¿cómo decide el hermano Sergio o antes Sergio dedicarse a la vida religiosa? ¿En qué momento dice voy a ser religioso? ¿Cómo cambia de la vida, no sé cómo llamarla, normal de alguna manera? A lo mejor estoy usando mal ese término, ¿verdad? Pero a dedicarse completamente a una vida religiosa. Bueno, yo creo que la vocación la traía desde muy pequeño, porque dice la palabra de Dios, dice, desde el vientre de materno yo te llamé. Entonces yo creo que ya ese llamado viene desde el vientre materno, se van descubriendo a través de los signos que uno va viviendo. Yo fui viviendo signos muy importantes en mi niñez, en mi adolescencia. Buscaba espacios de soledad, espacios de oración.
En la casa de mis abuelos hay unas lagunas, hay muchos árboles. Tenía una cruz, un banquito y me separaba de los amigos. Buscaba ese espacio de soledad y lo fui madurando. Eh, Siempre lo tuve en mi corazón. Cuando dice uno que entra en la vida religiosa, a veces como que suena que es extraterrestre, que no tuviste ninguna experiencia de mundo, pero te digo, yo tengo 28 años en la vida eremítica, pero pertenezco a la familia franciscana hace 38 años. Yo antes de ingresar a la vida religiosa, ir madurando mi decisión y sobre todo sobre esta forma de vida, pues trabajé. Pues sí, empezó a los 4 años, hermano, entonces. Pues, Tiene 38 de religioso, porque se ve muy joven. bueno, nada más joven, la cáscara está muy joven, pero ya el árbol está muy viejo. El árbol está muy viejo. Y bueno, después de ver esos signos, como comenta, desde niño, ir viendo y ir interpretando. Entonces, ¿a qué edad es cuando completamente dice, ok, y cómo es ese proceso para convertirse en religioso? Se tiene un proceso de formación dentro de una orden religiosa para definir tu carisma. Sí. Esa orden religiosa para mí fue la orden de los frailes franciscanos. Concretamente ya más con los frailes capuchinos con los que tuve una dirección más fuerte. Hice un año de experiencia para conocer su espiritualidad y su forma de vida. ¿Esto sería en qué lugar? Esto fue en Yécora, Sonora. Nora. Sí, ahí fue Ok. mi postulantado. Y después me invitaron a pertenecer a la orden de los frailes capuchinos, pero mi vocación era muy fuerte. Me atraía y teníamos un contacto hasta ahorita, hasta el momento, pero mi vocación a la vida eremítica era tan fuerte que yo lo platiqué con mi director espiritual y después de ese año de postulantado y parte del noviciado, yo decido regresar a mi eremitorio y rescatar mi forma de vida. No podemos violentar a Dios queriendo poner una vocación sobre otra vocación. Gracias a Dios que mi director espiritual supo guiarme y después de ese proceso, pues empiezo yo primeramente el proceso canónico de pedirle permiso al señor obispo don Juan Guillermo López, que en paz descanse. Creyó en mí, en mi proyecto. Llego a la comunidad con ese proyecto de fundar una casa para hacer mi forma de vida. Y en los signos yo reconozco que esta vocación viene de Dios porque ha permanecido hasta. Entonces nosotros como cristianos, como consagrados, tenemos, y yo creo que también los matrimonios y los jóvenes, todos deben ir viendo la voluntad de Dios a través de los signos. Que si no nos fijamos en los signos de los tiempos, en los signos que se van presentando, vamos perdiendo esa presencia de Dios en el actuar de nuestra vida. Interesante eso de los signos, hermano. Es bueno, lo que también se llama como, o le llamamos a veces como señales, pero Sí. que a veces no estamos tan despiertos como para recibirlas, ¿no? Así entiendo yo, porque signos, señales, vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida y a veces no estamos preparados para recibir o interpretar, o quizá podamos equivocarnos e interpretar de una manera equivocada. ¿Verdad? También. Entonces, el hermano Sergio, entiendo que se fue dando cuenta de esto, fue interpretando esos signos y fue llegando a ese camino hasta convertirse en religioso. ¿Esto en qué edad de su vida comienza a ser religioso el hermano Sergio? Religioso eremita a los 34 años. Pero ¿Y ya el anterior. proceso? O sea, ay, perdón, una fallita aquí. Pero el proceso de comenzar a iniciar el proceso, o sea, de entrar a prepararse para convertirse posteriormente en religioso. Sí, ya tenía la formación que nos pide el derecho canónico, afiliarte a una familia religiosa, conocer su carisma y definir el carisma donde tú vas a realizar tu vida religiosa. Carisma quiere decir un ideal de un instituto religioso. Yo elegí el franciscano porque me encanta la vida de San Francisco, me identifico mucho con él, me sedujo desde que lo conocí. Entonces, al tener la riqueza de tener la formación con los religiosos capuchinos, yo cuando fui con los religiosos capuchinos a tener la formación, yo ya tenía 3 años de vivir como eremita. Entonces yo para afianzar y cumplir con una parte del derecho canónico de pertenecer a una familia religiosa, entonces opto por salir del eremitorio, ir a la formación y de ahí volver a regresar otra vez al eremitorio. Esto es en la edad de los... Bueno, me dice que a los 34 ya fue religioso. Sí, a los 34 empecé la vida eremítica. Ok. ¿Y el proceso fue antes o a los... Fue despuesito.
después. O sea, sí. entonces comienza a los 34 años a entregarse completamente a Sí, a ser esta- religioso. Bueno, y entonces sí, llevaba ya bastantes años también viviendo su vida. Y antes, ¿cómo era la vida antes de ser religioso? Mi vida era normal como cualquier persona. Yo, antes de vivir esta forma de vida eremítica, yo pertenecía a la Orden Franciscana Seglar. Yo hace 38 años hice votos perpetuos dentro de la vida de los franciscanos seglares. Y mientras yo hacía esos votos, los franciscanos seglares son personas que no están en un convento, que no traen un hábito, pero pertenecen a una orden religiosa, se congregan en ciertos grupos. Yo hice mi profesión perpetua en la parroquia de San Antonio de Padua, pertenecía a la comunidad de catedral. Tuve el cargo como ministro local, superior de la fraternidad local. En la ciudad de Chihuahua. Y mientras yo tenía todo ese proceso de religioso, yo estaba trabajando. Yo cuando comento con las monjitas y comento con los frailes, hacemos un poco de broma porque yo en ese tiempo trabajaba en unos expendios. Ave María Purísima, ¿verdad? Y luego Y usted iba al expendio y luego después iba a la... Sí, a la... me ponía el cordón y la túnica, iba a dirigir a mis religiosos, ¿verdad? Y luego después me dieron trabajo en una cantina. Válgame Dios, pues nomás Sí. andaban en la tentación de un lado a otro, hermano. Sí. Y luego hay un canto que dice, el Señor me llamó detrás del rebaño. Pero yo le digo a las monjitas, el Señor me llamó detrás de la barra. ¿Verdad? En la barra de la cantina. De la barra de la cantina, porque así me encantaba y es que conectaba yo mi vida espiritual con la vida real de mi trabajo. Entonces, ya llevaba en la esencia de atender gente, de tocar sus heridas, porque en la barra pues yo tenía mucho que terapiar a los que iban a tomarse un tequila o alguna cosa, ¿verdad? Entonces ya el tequila, el terapeuta ahí, y en los momentos así que no había trabajo, me sentaba en la orilla de la barra y empezaba a rezar mi rosario. Ahí en la cantina con el rosario, ¿no? Sí, ahí rezaba. Entonces, ¿a qué voy con esto? Podemos conectar nuestra vida espiritual con nuestro trabajo. No están divorciadas esas dos partes. Puedes enriquecer tu trabajo con toda tu vida espiritual. Esto era en la ciudad de Chihuahua, ¿no? En la ciudad de Chihuahua. Okay. Sí. Y mientras yo estaba en esta orden seglar, yo tenía que trabajar como seglar. Entonces tenía que trabajar como seglar. Trabajaba en estas dos partes. Con el tiempo, me eligen ministro regional, que ya no tengo una fraternidad pequeña, sino toda una región de hermanos. En aquel tiempo eran 680 hermanos. Por 3 años estuve dirigiendo a los hermanos mientras seguía trabajando. Cuando termino este periodo de ministro regional, entonces yo ya había madurado. Terminando este periodo, yo ya quiero pedirle permiso al obispo para empezar esta forma de vida religiosa, ahora sí en soledad, el proyecto de construcción. Ok. Oiga, hermano, ¿y no se le antojaba de repente el tequilita ahí en la cantina? Fíjate que no fui muy dado a nunca eso. Le gustara. No. Ni antes de comenzar en sus estudios y en su preparación, tampoco me llama la atención, ¿verdad? O sea, antes de decidirse a comenzar su preparación, nunca... Así que un tequilita, algo así. Sí. Antes... Tuve una adolescencia y una juventud que me encantó. Porque fue dentro de todo lo normal y todo lo que puede hacer un joven de su tiempo. Y me puse mis buenas zarapuetas de vez en cuando, ¿verdad? Tuve novia. Pues, en exclusiva de la única radio esa, sí. Ahorita nos tiene que contar algo acerca de eso. Sí, tuve novia. Entonces, mira, es bonito cuando uno abraza esta forma de vida, cuando haces esta opción de vida, pero llevas un proceso atrás. Es importante porque ya estás viendo lo que vas a renunciar. Tienes que renunciar a tu amigo, tienes que renunciar al matrimonio, tienes que renunciar a los hijos. ¿En qué edad renunció a todo eso? Ya una renuncia total, yo creo que fue desde los 20, ¿cómo se puede decir? 25 años. Sí, fue. Antes de eso su vida era normal, normal, vuelvo a decir el término normal, a lo mejor está mal aplicado, ¿verdad? Pero normal me refiero a que como un chico cualquiera normal, donde salía al cotorreo, a echar una cervecita con novia y todo normal. Sí, normal. Sí, y de repente... una adolescencia, una niñez, adolescencia, una juventud muy plena porque yo viví todas mis etapas. Mi niñez hasta el máximo, mi adolescencia hasta el máximo y mi juventud. ¿Y cómo fue? Me llama mucho la atención y se me hace muy interesante cómo fue ese cambio de los 25 años y luego decir
renuncio a todo y me voy a pegar. O Pues, sea, suena fácil, pero a veces, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, decir renuncio a todo y me voy a dedicar a esto con la vocación. Y yo creo que muchas personas también se quedan en el camino, ¿no? Pero en este caso, pues, su vocación fue muy grande. sí, yo creo que sí fue grande y fue desde niño. Y sobre todo cultivarla y cuidarla. Porque la vocación se cuida a través de la oración. Y también se cuida a través del contacto con la realidad de la gente. Para mí, mi experiencia personal es cómo has cuidado tu vocación a través de la oración, a través del contacto y de la realidad con el pueblo. Es a donde tú te vas a consagrar, donde tú te vas a entregar. A veces esas dos realidades y las mantienes firmes y eso te va manteniendo firme en tu convicción de consagrarte. Y por ejemplo, bueno, disculpe que lo pregunte, ¿verdad? Pero en el caso que mencionaba ahorita de que tenía novia, ¿cómo fue ese renunciar? En el momento en que renuncia a todo, ¿tenía novia o ya no tenía novia? ¿O qué pasa con estas, no sé si tuvo muchas novias, si fue muy noviero o no, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con ellas cuando lo ven y dicen, no, pues se va a dedicar, ¿sabes qué? Ya voy a ser religioso, voy a empezar mi preparación y adiós. O sea, ¿cómo lo tomaron o cómo? Me llama mucho la atención. Mira, eso. Es bonito, sí fui muy noviero. Sí. A veces, era galán el hermano Sergio, ¿verdad? Era galancillo. Ya se me acabó, pero era galancillo. Era galán todavía, pero o sea, me refiero en su juventud. No, sí, gracias a Dios que sí, Dios me regaló buen físico y a veces traía una novia para misa de 8 y una novia para misa de 1 y a veces se me juntaban, ¿verdad? Es propio de la experiencia de la adolescencia y juventud. Sí. Cuando yo llegué a tomar la decisión, yo estaba en un noviazgo formal. En ese momento, entonces. En ese momento. Qué interesante está eso también. En ese momento, cuando estaba en un noviazgo formal de una persona muy importante en mi vida, que aún sigo conservando, pues en mi corazón, ¿verdad? Su presencia. Sigo orando por ella porque siguen siendo parte de nuestra vida. Sí, claro. Entonces, en ese momento yo voy a un preseminario franciscano para conocer la forma de vida de los franciscanos. Cuando entro a ese preseminario que regreso, yo ya vengo con una decisión. La comento al regresar. O sea, al regresar le dice, ¿sabes qué? Tomé una decisión y pues ya. Así. ¿Sí fue? Así fue. Y gracias a Dios que la persona, la novia, era una persona cristiana, madura, de una visión tan grande de las cosas, que yo sé que le afectó. Sí. En los sentimientos y en todo. Yo creo que a los dos nos afectó porque soñábamos con un futuro juntos, pero también orábamos por el discernimiento para hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo entendió, estamos bien, nos llegamos a ver de vez en cuando, bromeamos todavía. Qué bonita experiencia, hermano, porque el platicar este tipo de experiencias y pues son cosas que a lo mejor nosotros no nos imaginábamos, ¿no? Sí. O sea, que no nos imaginábamos y decíamos, pero pues la vida del religioso, pues como dice, o sea, es muy normal que haya una juventud atrás, que haya una vida, que haya signos, que se tome de repente la determinación, que se continúe de esta forma y con esa vocación hasta la fecha, ¿no? Pero no nos imaginamos esos detalles, porque debe de ser duro también el tomar una decisión, pero también entiendo que es como, bueno, voy a tomar una decisión, entregar mi vida religiosa a Dios y tengo que dejar esto aparte. Y qué bonito se me hace que diga, bueno, a veces hasta bromeamos todavía, o sea, que nos vemos y bromeamos de esa manera. Y también que ella lo haya entendido de esa forma, ¿no? O sea, el decir que lo entendió de la mejor manera. Exactamente. Eso te enriquece y eso te da fuerza. Y claro que la vida del religioso tiene que llevar una historia hermosa. A veces difícil también, porque no todo es tan sencillo y tan poético, así como se puede escuchar. Tiene uno sus crisis, tiene sus momentos de dudas, tiene las noches oscuras que le llamamos en la vida religiosa. Sí. Pero a lo que voy, todo esto, tanto en la vida religiosa como en la vida matrimonial, en la vida personal, puede ir venciendo cuando tú estás enamorado de un ideal. Y no es fácil permanecer en esa manera de vivir, porque es una vida completamente distinta y permanecer así, pues no.
no está sencillo, Sí. pero es algo también de admirarse de las personas al entregarse a la espiritualidad de esa forma. Hermano, ¿qué ha cambiado? Bueno, tiene 38 años como religioso, 28 en el eremitorio. ¿Qué ha cambiado? Muchas cosas, pero ¿qué es lo que ha cambiado desde que usted comenzó en esta vida entregado a la actualidad? ¿Qué cambios podría ver usted en general a nuestro alrededor de cómo ha ido cambiando la vida? Mira, yo tengo la riqueza de venir de una experiencia desde niño de ver cambios muy, muy fuertes. Yo comento por ejemplo, con mis sobrinos, con los jóvenes cuando tenemos retiro. Le digo, me ha tocado cambios muy fuertes en la cuestión política, en la cuestión social, en la cuestión religiosa, en la cuestión familiar, en la cuestión de los medios de comunicación, no se diga. Entonces, cada época lleva lo propio, pero sí me duele ver toda la riqueza que teníamos desde antes, que se tiene también ahora, ¿verdad? Pero de una manera totalmente distinta. Se han cambiado muchas cosas, se han perdido mucho las relaciones humanas, el trato con las personas. Ya es muy difícil ver a los jóvenes, a los niños, grupos, escalando montañas, jugando en el arroyo, ver tanta problemática en la situación de familias, divorcios, separaciones. Eso a mí como consagrado me duele. Porque te digo, el consagrado no se metió a un eremitorio para vivir de una manera distinta y ver el mundo desde una ventana. El consagrado debe vivir en las realidades concretas. Y me han tocado cambios bien difíciles. Por ejemplo, de una juventud que tenía mucha conexión, que tenía mucho grupo, que tenía mucha convivencia, mucha vivencia. Como tú decías, alguna fiesta, el baile, el tomar un poquito, pero todo era con una moderación. Se conservaban valores muy fuertes todavía en ese entorno. Y ver cómo se van perdiendo esa gran riqueza, esos valores que nos identifican como seres humanos, duele. ¿Siente que estamos en un momento completamente difícil o Sí. en un momento crítico, por así decirlo? Y yo pienso que estamos en un momento crítico. Sí, porque no sé si la gente puede decir o diferir de mí, pero cuando tú empiezas a ver la realidad de un pueblo, la realidad de los matrimonios, la realidad de los jóvenes, cuando tú la conoces, entonces tú puedes decir, sí, estamos en un momento crítico. Todas estas cuestiones que acaba de mencionar, Sí. tanto político, juventud, niñez, etcétera, ¿no? Y los medios de comunicación, la música, por también decirlo, ¿no? En todos lados. Sí, les digo, mucha gente se extraña conmigo porque a veces nos juntamos como amigos y les digo, pues pongan las canciones de nuestro tiempo porque yo tengo que recordar mis años de juventud, de noviazgo, Sí. porque todavía se estremece mi corazón. Tú ves las realidades de los jóvenes de ahora y dices, ay, caray, ¿dónde quedó todo aquello bello que nosotros teníamos, verdad? Sí. Mira, a veces doy retiros y con jovencitos y jovencitas y situaciones así, y jovencitos así muy atrevidos de nuestro tiempo. Y me preguntan, ¿y usted tuvo novia? Claro que tuve novia. Y varias. Y varias, le digo, porque estaba carita y bueno. Y luego me hacen la pregunta, ¿y usted tuvo relaciones con su novia? No. Y Porque no se lo creen. ¿Y no me lo creen? Dije, porque mi manera de pensar y mi manera de pensar también de mi novia era, tú vas a ser mi esposa para toda la vida, yo quiero respetarte y hasta que te lleve al altar para ser parte de mi proyecto de vida. Entonces, en aquel tiempo le explico a los jóvenes, la novia era una mujer, no era un objeto. Una anécdota muy, muy hermosa que me vivió de ese noviazgo es que yo estaba trabajando en educación, en el Instituto Nacional de Educación, que empezó en unos 80 más o menos. Y yo tuve un retroactivo y pude comprar un carro. Entonces, pues yo dije, voy a apantallar a la novia, ¿verdad? En carro nuevo. En carro nuevo. Entonces voy por ella, la recojo, escondo el carro y le quiero dar una sorpresa. Y la llevo con los ojos cerrados y luego ya, cuando le quito la mano de los ojos, me dice, ¿cuál es la sorpresa? Y ella volteaba para todos lados, pero no volteaba a ver el carro. Y le digo, pues es ese carro. Y luego me dice, ¿y piensas que me voy a subir yo a ese carro? Ese carro se queda estacionado, nos vamos a pasear a la plaza, vienes y me traes a mi casa, y nunca se subió al carro.
Pero era el contexto de cómo se vivía en esos entonces y cómo en ese entonces y cómo se respetaba a la mujer y esta relación que dice que ahora todo ha cambiado, ¿no? Obviamente, Totalmente. y pues ahora los chicos han de decir, ay, ¿a poco no se subía al carro, no? O sea, pero Eran los valores, era la sí. riqueza de nuestro tiempo, que es lo que te digo que uno extraña y que ves que va evolucionando, va cambiando. Y afortunadamente, pues va cambiando no muy favorablemente, para bien. En todo este tiempo, después de ver todas estas dificultades, de esos momentos que dice difíciles también, ahorita mencionaba las noches oscuras, ¿no? Oscuras. Es un término que se usa entre los religiosos. Sí. Sí, entonces, en todas estas cuestiones, en toda esta dificultad, en todo estos cambios que está platicando, y esas noches y esos momentos difíciles, ¿ha llegado en alguna ocasión el momento de decir voy a abandonar esta vida y me voy a regresar a mi vida de antes? Bueno, en algún momento de estos 38 años, ¿pasó por la cabeza del hermano Sergio algo así? Nunca. Nunca. Siempre fue, ¿no? Convencido Han completamente. sido luchas muy difíciles, Ujú. estos 28 años se pueden decir fueron muy difíciles y gracias a Dios que sean difíciles porque yo creo que las dificultades, los problemas te van forjando carácter. Y dentro de toda relación humana no existen los momentos difíciles o las noches oscuras, creceríamos como sin raíces, sin fundamento. Entonces las noches oscuras son profundamente para enriquecer tu vocación, para enraizar tu vocación, para que se afiance bien. Y te digo que nunca he pensado en un momento de mi vida retroceder y volver a lo que yo estaba haciendo antes, al trabajo de educación o al trabajo o simplemente o emprender un trabajo. No. Y muchas veces dice, ¿pero cómo? Es que cuando uno se mantiene firme en la oración, y no es nada más para el religioso, es para todo el mundo. Cuando en la vida del hombre falla esa relación con el Creador, creo que empiezan a fallar muchas. Creo que es la manera de sostenernos. Y el caos que estamos viviendo como familia, como juventud, como sociedad, es precisamente porque hemos dejado contacto con él. O con la divinidad que alguien tenga, no necesariamente tiene que profesar nuestra fe, pero yo creo que tenemos que tener una convicción de un ser superior que va iluminando y conduciendo nuestros pasos y guiando nuestra vida. ¿Qué es lo más difícil o de las situaciones más difíciles que le ha tocado vivir al hermano Sergio? Así en cuestiones difíciles de peligro o en los que ha estado así, pero a los que se haya enfrentado o alguna situación así complicada. Ha habido varias, sobre todo cuando me tocó ser parte de las misiones en Tomochi, porque estuve un año y medio dirigiendo la parroquia de Tomochi. Las situaciones difíciles de la violencia. Estamos hablando de hace cuántos años más o menos. Tomochi, yo creo que como unos 18 años. Años atrás. Pero vamos a lo mismo. A veces cuando yo estoy en la presencia del Señor y analizo mi vida, sí, son circunstancias difíciles, pero cuando estás de la mano del Señor son fáciles. Recuerdo que una situación muy difícil en una misión que fuimos, una sierra, Kobiachi, empezamos a tratar de evangelizar y predicar el Evangelio. Nos encontramos con una realidad muy dolorosa, un cacique de pueblo que tenía un aserradero y pues le pagaba a los hermanos indígenas, les pagaba con alcohol. Y había una situación crítica de alimentación, cuestión sanitaria, problemas en la comunidad un poquito grande. Entonces, el religioso no tiene más que encarar las cuestiones espirituales, tiene que ver las cuestiones sociales que están afectando al pueblo. Entonces, entablamos una especie como de conflicto o de lucha con el cacique para que el salario no fuera alcohol, sino que fuera dinero o al menos despensa. Entonces, nos creamos una situación difícil. Pero gracias a los miembros de la comunidad que nos quisieron tanto, protegieron, porque estaba decretada nuestra muerte. Éramos 2 misioneros. Así de plano, Sí. fue un... Desaparezcanlos, mátenlos. Sí, exactamente, pero alguien supo, ¿verdad? Entonces, cenando en una casa, estábamos cenando en una casa, llega esta persona y me dice, hermanos, tenemos que sacarlos de la comunidad porque están corriendo peligro.
Entonces, pues vamos a empezar apenas Semana Santa y no podemos irnos de la comunidad. Es necesario que se vaya a la comunidad. Entonces ya tienen preparada una troquita. Me encanta el amor de los hermanos, ¿verdad? De la comunidad de la sierra. Nos metieron en la caja de atrás, nos fuimos. Cerraron los que nos iban supuestamente a matar, Sí. y nos balacearon, ¿verdad? Y el que iba manejando la troquita pues iba al riesgo de su propia vida. Sí. Pero no, logró sacarnos de ahí hasta San Rafael, la estación de San Rafael. De ahí pues ya nos comunicamos con el señor obispo don José Yaguno y nos fuimos al obispado. Pues fue algo difícil, pero también fue algo hermoso. De plano iban en caja escuchando los Los tiros balazos, y sí. Nomás que gracias a Dios que la troca que nos iba persiguiendo venía tan fuerte que chocó en una piedra. Entonces ya no la pudieron echar a andar. La troca que nos traía a nosotros era vereda de monte. Entonces nos pudo sacar, gracias a Dios. Yo creo que la mano de Dios entró ahí. Porque al chocar la troca, se vio el golpe y ya vimos que ya no, sus luces ya no se vieron. Los balazos cesaron. Y nosotros, que llegamos a San Rafael, ahí al curato, ¿verdad? Ya nos recibieron ahí. Pero me encantó esa parte. Entonces, cuando tú estás enamorado de tu vocación, yo le decía al hermano Tavo que iba conmigo, pero a mí me hubiera gustado morir allí. ¿Usted le decía eso? Sí. Y no sé por qué descubrieron que tenían todas esas cosas contra nosotros, pero me hubiera encantado que yo estuviera celebrando la palabra y dando la comunión. Y en ese momento, a ver, ¿Por qué? porque dice la palabra de Dios y nos dijo el Señor Jesucristo, nadie ama más a sus hermanos que aquel que da la vida. Entonces yo estaba dispuesto a dar la vida por esa comunidad, pero también ellos estaban dispuestos a dar su vida por nosotros. Sí. Entonces era un amor tan mutuo y tan evangélico de una parte para con la otra, que Dios lo perfeccionó. No nos quiso regalar la gracia del martirio, pero me hubiera encantado. Me traí obviamente a este suceso tan triste y lamentable de hace un par de años, ¿no? De los hermanos los jesuitas. hermanos jesuitas que Sí. pasaron por una situación similar. Sí, yo los conocí a los dos. ¿Oh, sí? Sí, yo los conocí a los dos. Porque fue un hecho muy lamentable. Muy lamentable, porque eran grandes hombres misioneros, de mucho valor para la comunidad. ¿En qué lugar fue esto? No recuerdo la comunidad, no recuerdo. Sí, yo también se me fue, pero pues obviamente fue una noticia muy triste y lamentable y me hizo nada en este tiempo, ¿verdad? Cuando pasó eso. Tan triste, pues. Sí, yo los conocí porque yo tuve mucho contacto con los jesuitas en Krill y luego contacto con los jesuitas en Sisogichi. Grandes amigos, el hermano Sergio de la Rosa, el hermano López, y ahí conocí a estos hermanos misioneros. En toda esta, ahora que comenta, en toda la vida entregado como religioso y como franciscano, entonces también le ha tocado andar por muchos lugares donde le mandan llamar o cómo funciona. De repente dicen, oye hermano, necesitamos que ahora vayas a cierto lugar o que vengas, porque sé que han dado para muchos lugares, ¿no? De la República Mexicana. Me contaba, creo que Durango, ¿no? Nos platicó la vez pasada y creo que Monterrey, o no recuerdo. Sí. Es que como estoy agregado a los hermanos capuchinos, a la orden, sí. Entonces tenemos que tener un contacto muy fuerte. Por ejemplo, si los hermanos me necesitan para una misión en Durango, como para darle clases a los postulantes, me voy a Durango. Si me necesitan mi apoyo en Monterrey para alguna actividad, me voy a Monterrey. Si se enferma algún hermano en Yécora, pues voy a por ahí apoyar en Yécora, en Ciudad Madera. Entonces, como hermanos tenemos una comunicación plena. Y sí viajo mucho para estar con ellos, para las cuestiones de formación permanente también. Oiga, y volviendo al tema, qué bueno que no lo balacearon, hermano, porque no nos hubiera gustado. Usted dice que sí, pero a nosotros no nos hubiera agradado eso. A lo mejor no hubiéramos tenido la fortuna de conocerlo, ¿verdad? Si hubiera pasado Pues eso sí, en aquel entonces, obviamente. No hay amor sin interés. Porque dicen que cuando una persona muere mártir y da la vida por la fe, te hace un santo luego, ¿verdad? No tienes que tener ni proceso, ni gastos, ni nada. Y ya cuando te mueres acá en el eremitorio, pues para hacerte santo pues ya no va a ser posible porque cuesta mucho. No va a ser tan fácil, ¿verdad? No va a ser tan fácil. Bueno. Oye, hermano, si no fuera religioso, ¿se ha puesto a pensar a qué se hubiera dedicado el hermano Sergio? Sí. Yo si no hubiera sido religioso, me hubiera dedicado a la formación de los jóvenes. Problemas de alcohol, droga o personas con situaciones de calle. Sí, o sea, alguna
labor altruista. Exactamente. Sí. Pero como profesión, a lo mejor como de psicología o algo Psicología. así. ¿Sí? Me gusta mucho el magisterio. Okay. También dar clases. Sí. Pero okay. Me encanta la psicología, me encanta el trabajo con las personas. A lo mejor hubiéramos visto al hermano Sergio en una secundaria como orientador o algo así. Promotor vocacional, una secundaria, una prepa. O también me hubiera gustado mucho, si no hubiera sido religioso, haber tenido un instituto para formación de jóvenes con problemas. Interesante también. Y también me hubiera gustado mucho haber tenido una casa para recoger situaciones de calle. Pues que... Y como estas anécdotas que me contaba ahorita, hermano, yo creo que debe de haber muchísimas, ¿no? Las que a veces ni nos imaginamos, pero son parte de también esa espiritual, como decía ahorita, entró la mano de Dios, ahí cuando van estas personas persiguiéndolo, pero también pues eso no... O sea, haya gente que no lo interprete de esa manera, que no lo crean, y pues es muy respetable, ¿no? A lo mejor van a decir, ay, pues fue una coincidencia que la troca iba andando y chocó ahí y el hermano pues le tocó la suerte de irse, o empiezan todos estos paradigmas, ¿no? De que pues, te toca y si no, y este tipo de cosas. Entonces, pero bueno, yo soy religioso, soy creyente, entonces yo digo que sí fue así como lo dice, y yo también creo que estaba en mano de Dios. Sí. Mucha gente puede cuestionar, pero mira, muchas veces tú lo ves palpable. Sí. O sea, no tienes que cuestionar nada. Tú ves que Dios metió su mano y actuó. Una experiencia también que nos tocó aquí en el mismo municipio, fue cuando el tiempo de violencia, cuando el carril, cuando todas esas situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces, pues todos estábamos en el pánico y estábamos en el miedo. Así como 15 años, ¿no? Sí, más o menos de esa situación tan difícil. Entonces nosotros vimos palpable también la mano de Dios en nuestra comunidad, en la Granja y el Progreso. Recuerdo, pues ahí había situaciones difíciles en este aspecto, ¿verdad? Sí. Entonces congregábamos a la iglesia para orar en las tardes, todas las tardes a las 5, en la iglesia de la Granja. Teníamos el rezo del Santo Rosario por la paz del municipio y por la paz del mundo. Y estábamos rezando precisamente cuando de repente se escuchó que ¡pum!, estalló como una bomba. Estábamos en el templo, ¿verdad? Todos nos estremecimos. Y ya salimos y vimos una humareda para un lado de la calle. Y es increíble, en una brecha directa y tienes que dar una curva, una troca se haya ido directo, haya caído en un barranco, se haya incendiado, haya consumido a las personas que iban en esa troca. ¿Vieron? Pues nos enteramos de que no iban con muy buenas intenciones. Comunidad. ¿Ah? Entonces, tú con personas tan expertas en manejar en situaciones muy difíciles de la sierra, en un camino de terracería, no hayan podido dar la vuelta en una curva. Entonces, nosotros como creyentes lo vimos, Dios metió su. Porque dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas bellas que tú no conoces. Hermano, ¿qué podríamos hacer en la actualidad? ¿Qué hace falta o qué le podemos decir a la gente para mejorar todas estas situaciones, todo este contexto en el que estamos viviendo, en el que hablábamos ahorita de una situación crítica? Obviamente, pues los papás tenemos que estar al pendiente de los hijos, tenemos que hacer mucha labor, tenemos que cuidar, pues ya tenemos que cuidar todo, ¿no? Hasta la música que escuchan a veces suena exagerado y a veces no se debería de cuidar, porque el niño, entre más le cuides, pues más ganas le va a dar de escuchar la música, ¿no? O este tipo de cosas. Pero yo creo que sí se puede, ¿no? O sea, se puede llevar una buena enseñanza a los hijos a pesar de la dificultad y de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Además de que es muy fácil que se dejen llevar por algo o que caigan en cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos decir a la gente para que esté al pendiente? ¿Qué hace falta para contrarrestar un poco la vida que estamos viviendo en la actualidad? Volver a Dios. Así de simple. Sencillamente. ¿Está la gente alejándose de Sí, Dios completamente? totalmente. ¿Cómo lo podemos notar? Indiferencia religiosa, falta de valores humanos, falta de caridad para con los pobres, para con los enfermos, falta de atención a sus propias familias. Ahorita los padres son proveedores de lo necesario para que no les falte a los hijos la comodidad, pero no son de aquellos que dan espacio, que dan calidad, que dan amor, que dan abrazo, que dan los valores que marcan. Entonces,
Estamos ahorita en un materialismo tan fuerte que prescindimos de Dios. Sacamos de nuestras estructuras, lo sacamos de la educación, de la familia, de la política. Hemos sacado a Dios de todo. Si nosotros no retornamos a Dios, pues va a empeorar. Yo creo que el valor más grande que le puedes dar a un hijo es la fe. Que la fe implica todo. Pues qué importante y qué interesante también. Es la respuesta, ¿verdad? Como dicen, Dios es la respuesta. Y es sencillo y simple. Tú ves la diferencia, y me duele mucho ver la diferencia de hogares que se han mantenido dentro de la fe, de la oración, de la relación espiritual. Es la diferencia de los niños creados en ese hogar, y vas y visitas a otra persona que está fuera del contexto religioso y ves una diferencia tan grande. Porque acá se conservan los valores. Entonces, no, a lo mejor quien nos escucha, quien dice, Dios no es parte de... No tienes que cuestionar a Dios, simple y sencillamente ve tu vida, la vida de tus hijos y de tu entorno y date cuenta. Que bueno, pues es muy complicado también ya en la actualidad, ¿no? Porque con ideologías, con tantas cosas, con tanto que hay en información también sobre información y van saturando de cosas que a veces la gente dice, bueno, pues esto ya no es importante. Porque si pasa, o sea, si pasa que ya dicen, no, pues esto no es importante, o sea, no es relevante, digámoslo así. Sí. No es relevante, pero lo que tiene la gente no es trascendente. También. Entonces lo relevante queda nada más en las cosas, en las ideologías, en la manera de pensar. Entonces lo único que trasciende es Dios, la vida del hombre. Estoy de acuerdo, hermano. Ahorita quisiera, antes de despedir este podcast de Cada Quien Su Mundo, hay algo interesante en el emitorio que nos platicaba en la cápsula que tenemos, ¿sí? Y es hay un oficio también que practica el hermano Sergio, ¿verdad? Para estar solventando algunos gastos, aparte de la comunidad, etcétera. Pero este oficio yo vi y en la cápsula se ve que hacía trabajo de carpintería, este tipo de trabajos. Yo quería preguntar si este es el oficio que tienen o el hermano Sergio decidió ese oficio o se puede otro o cada franciscano o cada eremita puede decidir qué oficio utilizar para generar fondos pues para el eremitorio. Sí, cada eremita va erigiendo su oficio. Okay. Dentro de la regla de los eremitas se nos manda tener como parte esencial de nuestra vida el trabajo manual para el sustento, para no ser carga ni para la iglesia local ni para los hermanos de la comunidad, sino que atendiendo la palabra del apóstol Pablo, ¿verdad? Que trabajemos con nuestras manos para ganar nuestro. Y el trabajo nos hace solidarios con toda la humanidad. El eremita no trabaja por el hecho de trabajar y generar ganancias. El eremita trabaja para que el cansancio, el esfuerzo que hace para ganar su pan sea solidario con toda la humanidad. Entonces cada quien vamos eligiendo nuestro propio trabajo. Mi trabajo es carpintería, viene siendo repostería, viene siendo trabajo de manualidades, dulces regionales. Es mucho trabajo que hay. Ahorita, gracias a Dios, ya no se necesita mucho trabajo porque ya el eremitorio está concluido, está construido la mayor parte, entonces ahorita el trabajo es sencillo, es leve para el mantenimiento de la casa y para el sostenimiento. ¿Y qué tal la respuesta de la gente? Porque eso también era muy interesante, la vez pasada nos platicaba que la gente siempre responde muy bien. La gente es maravillosa. Decía nuestro seráfico Padre San Francisco, dale a la gente lo que la gente necesita y la gente te dará lo que tú necesitas. En la medida que tú te entregas y te das a la gente, Dios en su amorosa providencia nos provee de lo necesario a través de la gente. Es maravilloso la gente. Yo estoy enamorado de los seres humanos. Y como dice, la gente es mala. No hay personas malas. Han equivocado el camino. O traen historias difíciles. O nadie se ha sentado con ellos para escuchar su historia. Tocar cuerpos, tocar almas, yo creo que es lo más hermoso dentro de la vida. Esa es nuestra misión, almas para el Señor.
Qué interesante y qué bonito es esa labor, hermano. ¿Y cómo se encuentra el hermano Sergio ya para terminar, para finalizar? ¿Cómo se encuentra el hermano Sergio en la actualidad? De salud, sé que tuvo algunas complicaciones ahí que ha tenido, la comunidad incluso ha comentado, ¿verdad? Y se preocupan. Es una persona muy querida aquí en el municipio, hermano, la verdad. Sí, yo veo a la gente, se habla bien del hermano Sergio, hay gente que cuando está esperando a ver cuándo va a oficiar una misa, cuándo va a estar ahí en la iglesia el hermano Sergio. Cuando se va lo extrañan, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo va a volver el hermano Sergio? Ahí estamos llamándole al hermano Sergio porque ¿dónde está? No, pues espérenme, tuve que ir a hacer otra labor acá en Durango, tuve que ir a cuidarme, decía ahorita otro de los hermanos que se puso malo, etcétera. Entonces, veo que la gente está siempre ahí muy al pendiente, pero díganos antes de finalizar, ¿cómo se siente el hermano Sergio ahorita? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo está actualmente? Muy bien. Tengo problemas de salud, pero gracias a la bondad y misericordia del Señor, me levanta. Cuando estoy muy caído, Él me levanta. Esta semana tuve una experiencia difícil, una hernia de disco, no me podía mover, pero mi relación con el Señor es bien fuerte. Entonces yo entré y abrí el tabernáculo y estaba el Señor allí. Dije, o me arreglas o no trabajamos. Y me asusto porque me arregló rete bien, que no trabajando rete mucho. Y ahora te pones a trabajar. Ahora te pones a trabajar. Y me encanta esa palabra, ese texto de la palabra de Dios. No es el ungüento, no es la medicina lo que me ha sanado. Es su mano poderosa y siempre está conmigo. Y yo creo que está con todos. Entonces me siento muy bien de salud, me siento con fuerzas, traigo energías. Estoy muy emocionado por la fiesta de la Inmaculada, que es el día 8. Entonces yo creo que la fuerza en el corazón del hermano Sergio es cuando yo veo a la gente, cuando acaricio a un anciano, cuando veo a un niño, cuando veo una lágrima en el rostro de una esposa que sufre. Pues qué bien. Qué bueno que se sienta también, hermano, me da mucho gusto. Y gracias por acompañarnos de nueva cuenta aquí y compartirnos toda esta experiencia de vida, todo lo que llevó en ese proceso para hacer el eremitorio, la vida dedicada a religiosidad, las experiencias con la comunidad, todo lo que las anécdotas, situaciones difíciles, todo lo que nos está compartiendo la vida antes incluso de dedicarse a ser religioso, ¿verdad? Lo que nos platicó que es muy interesante también, todo lo que se quedó atrás, todo lo que está dejando. Pues yo agradezco mucho para que vean cuenta aquí en cada quien su mundo. Y pues aquí ya va a tener su casa siempre también, hermano, ya saben, ¿no? Aquí andamos los chicos de la producción siempre, ahí lo vemos de repente en la calle, nos da mucho gusto saludarlo, nos visita de repente en Pantone, y aquí en la radio pues ya no es la primera vez y esperemos que no vaya a ser la última tampoco, así es que esperemos seguir viéndonos seguido, hermano. Muchísimas gracias. ¿Algo que quiera agregar antes de despedirnos de esta agradable charla, la verdad? Yo quiero invitar a las personas a que sean felices. Nosotros fuimos creados por el amor y para el amor. Tenemos que pasar por este mundo siendo felices. Aún en las circunstancias más adversas de nuestra vida tenemos que ver la chispa del amor de Dios y la felicidad que está en nuestra vida. Me encanta una película que se llama La vida es bella. Entonces, no se estanquen en los obstáculos, en los problemas, en las enfermedades, en las situaciones difíciles. El apóstol Pablo en Filipenses 4, todo lo puedo en aquel que me compra. Todos podemos ser felices. No compliquemos la existencia. Es tan sencilla la vida como para complicarla. Y es tan bella como para no disfrutar. Y solemos complicar. Demasiado. Nosotros mismos, y demasiado. Demasiado. Me asusta cómo se complica la existencia. Por eso yo soy tan feliz en el eremitorio, entre las montañas, entre las aves, entre los pájaros. Porque también ellos no se complican la vida. ¿De dónde ha aprendido usted a hacer así? La naturaleza. Las aves son libres, el sol es libre, todo está desempeñando la función del Creador. Todo está en armonía perfecta. Y cuando el hombre está en esa armonía perfecta con su Creador y consigo mismo, es feliz. Cuando nos salimos de esa armonía, perdemos todo. Y tan bonita vista que tiene por allá en el eremitorio, como se ve. De hecho, en esta entrevista vamos a estar ahí poniendo algunas partes del eremitorio, aquí en la edición del buen Brian, que siempre nos ayuda, ¿verdad? Y se encarga de todo esto. Vamos a poner en la edición de la cápsula, invitar a la gente que vea la cápsula también, porque está muy interesante en YouTube también, en el canal de La Única Radio. Ahí está la cápsula sobre el eremitorio. Y nada más quiero comentarle que la otra vez me acordé mucho de usted, hermano, porque nos fuimos en familia.
Fue el día que hubo puente, el lunes, un lunes que no tuvimos trabajo, y nos fuimos a desayunar en familia y luego de regreso les dije, vámonos a subir un cerro. Se ponen los niños, vamos, luego. Nos fuimos todos y nos llevó mi suegro, el abuelo, nos llevó allá precisamente a subir los cerros que están allá por su eremitorio. Ahí pasamos por ahí con usted, nos metimos, nos internamos mucho más para allá y entramos al bosque. Y no, hombre, una experiencia, pero bonito está esos terrenos están increíbles y muy bonitos. Entonces entramos, caminamos, avanzamos en la troca hasta donde pudimos, donde ya no nos dio más el camino. Pues caminamos todo eso y subimos hasta uno de los cerros que se ven ahí al fondo, en la vista esta tan preciosa que tiene ahí en el eremitorio. Y pues ya desde ahí arriba nos tomábamos unas fotos. Mi hija grabó unas cápsulas porque a ella le gusta grabar sus videos para YouTube. Y se veía a lo lejos se veía por allá donde estaba el Progreso. Y mira, está donde está el hermano Sergio, decíamos. Pero está increíble, esos cerros están muy, muy bonitos y están muy padres para ir a pasar. A pasarla a gusto y a disfrutar. Y yo creo que son los espacios que más se disfrutan. Sí, fíjense, increíble. Cuando regresábamos de ahí nos decía a mi niña, y así nos lo dijo, y nos llamó mucho la atención porque nos dijo, papás, es el día más feliz de nuestra vida, es el mejor día que hemos pasado en familia. Y luego mi esposa y yo luego nos volteamos a ver así como, ay, oye, pero bueno, pues los hemos llevado a la playa, hemos ido a la feria, los hemos llevado a que se diviertan por aquí, por allá, a jugar, a Kitsania, ¿no? Que es un lugar increíble en Guadalajara, a visitar a la familia. Para ella, el ir al cerro, a subirlo, caminar, a internarse en el bosque y grabar esto y descubrir la naturaleza y eso, fue lo más increíble y nos dijo, es el mejor día que hemos tenido en familia. Y ahí descubres que lo sencillo de la vida es más hermoso. Y nos marcó mucho y claro, nosotros lo valoramos mucho porque nos gusta mucho también acercarnos a la naturaleza. No lo hacemos tan seguido, pero es algo que mi esposa y yo compartimos y decimos es algo que nos gustaría hacer más seguido y poder ir a visitar los cerros, a treparnos, a estar internados entre la naturaleza, ¿no? Y vivir estas experiencias. Y sí, o sea, sabemos que iba a ser una experiencia significativa, pero no a ese nivel, a ese nivel que nos dijo de que así de plano dijo, es el mejor día que hemos pasado en familia. Nos fuimos a desayunar juntos, fuimos por mi abuelo, nos fuimos al cerro, estuvimos ya toda la tarde en el cerro, en el bosque, y ha sido el mejor día. Esa es la parte que se necesita rescatar de nuestra familia. No cuesta. No, pero si se dan cuenta, no cuesta dinero. A veces estamos tan ocupados que no nos damos cuenta, ¿verdad? Yo bromeo con los religiosos y con la gente le digo, yo cuando le oro al Señor, digo, que el cielo sea igualito que el eremitorio. No lo vayas a cambiar. Y me dicen, ¿por qué? Yo creo que el cielo es el lugar donde tú eres feliz. Y yo en el eremitorio soy feliz y yo quiero que la eternidad sea como el eremitorio. Sobre todo por la presencia. Un pedacito de cielo, hermano. Es un pedazo de cielo. Y donde está Jesús, el cielo. Sí es. A veces dicen que me quiero morir para ir al cielo y digo, pues como ha desperdiciado tiempo. Si podemos pasar toda la vida con Jesús y ya estamos en el cielo. Entonces, esos son los valores, esa es la riqueza y ese es el susto que me da que se está perdiendo dentro de la sociedad actual. Cosas tan sencillas que pueden hacer felices y marcar la vida de la familia, de los niños, que no cuesta nada. Y nos esforzamos para trabajar tanto para darle lo que creemos que ellos necesitan y cuesta mucho. Nos desgastamos en esa parte. Las cosas son sencillas. Yes. Para la otra les invito a que se lleven un disco, se suban a la montaña, que tengan allá su comida, que se escondan, que jueguen. Nos sale un oso y nos come, hermano, nos come la comida y a nosotros también, ¿no? Pues lo bueno es que se van a encontrar con osos muy cristianos, los van a bendecir antes de comerse. Ya sé, ¿verdad? Sí, porque pues ahí todo está en torno a la oración y en torno al rezo. Yo me subo a la montaña, desde allá contemplo. Y esa es la parte que como sociedad pues hemos. También a esos ha ido, me imagino, ¿no? Esos que le digo que están hacia el fondo. Sí, incluso para el frente del convento hay una cueva que está bastante profunda, me gusta esa cueva. No es que hay que hacer de camino todo un día. Sí. Entonces, cuando hago mi retiro yo me voy a esa cueva, llevo mi lectura, sí. Puedes contemplar toda la parte hasta que se pone el sol. Todo fue planeado para nosotros y Dios lo hizo de una manera perfecta. Y hay que disfrutarlo y rescatar eso. Y como a veces no lo apreciamos y no lo vemos. Me llama la atención, antes ya nos extendimos en el final del programa, pero me llama la atención que dice que escribe. ¿Qué escribe el hermano Sergio?
Escribo mis anécdotas, escribo mi experiencia, escribo mi forma de vida. ¿Y no ha publicado una? No he publicado, quiero publicar. Sí va a publicar, Y ¿tiene dicen pensado? que el ser humano, para que esté completo, tiene que... Bueno, eso no lo va... Biológicamente no va a poder tener un hijo, Sí. pero tengo muchos, Sí. ¿verdad? Tengo muchos hijos. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Yo creo que ya he plantado muchos árboles, ya tengo muchísimos hijos, tengo hasta profesionistas, porque, y quiero explicar esto, no hijos biológicos, pero hijos que yo recogí en situaciones de calle en Chihuahua, que me los traje cuando yo empecé el eremitorio, que fueron 6 muchachos, que ahorita son profesionistas, todos casados. Sigue Entonces, teniendo el contacto, sí, obviamente, tengo con contacto ellos. con ellos, entonces ya soy abuelo y bisabuelo, o Oh. tatarabuelo, yo creo, ¿verdad? Entonces, Ok. sí, yo pienso que ya en el ocaso de mi vida, que ya casi estoy en el ocaso, ya tranquilizarme, meterme más al silencio de la oración. Hay planes de publicarlo, de que Sí. salga algo. Sí. Pues eso está muy padre y Quiero seguramente dejar mis memorias para el pueblo. mucha gente vamos a así es que ojalá y lo saque pronto, ¿eh? O sea, no se Sí, tarde mucho tampoco. No tengo que apurarme porque a lo mejor el Señor ya quiere pronunciar mi nombre y lo dejo inconcluso. No lo digo por eso, lo digo para que pues entre más pronto nos llegue, yo creo que mucho a disfrutar de esa lectura, entonces que muy Sí, pronto tengo lo haga. muchas ganas de escribir un libro. Sí. Pues muchas gracias, hermano. Pues de esta manera vamos a despedirnos. Esto fue un episodio más de Cada Quien Su Mundo con el hermano Sergio, aquí en el municipio de Namiquipa, en la única radio, a quien agradecemos de nueva cuenta acompañarnos y pues esperamos que hayan disfrutado de esta interesante y tan agradable charla con el hermano. Gracias, hermano. Gracias y Dios los bendiga a todos. Igualmente, nos vemos. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy.